Antes de los memes, antes de YouTube y antes de que cualquier celular pudiera grabar en 4K y en HD, o al revés, HD y 4K, 4K y HD, da lo mismo, existía. En Chile ya nos reíamos frente a un monitor con algo llamado Flash. En los tiempos recónditos de internet, o sea, ni tan recónditos, pero fue a principios del 2000, cuando ya el internet se volvió algo ya masivo a nivel mundial. El rey del entretenimiento era precisamente Flash y Messenger dominaba el chat global en general. Y vamos a recordar, de hecho, la animación Flash. Hay muchas animaciones, sobre todo acá en Chile, que se hicieron bastante conocidas y las vamos a ver enseguida. Mi nombre es Sebastián Peña y nos vamos a otro viaje por la nostalgia. Y mi gatita está ahí a punto de botar un montón de cosas. A principios de los 2000, conectarse a internet era casi un ritual. Esperar a que sonara el módem, cruzar los dedos para que nadie levantara el teléfono y por fin navegar. En ese escenario apareció Macromedia Flash, un programa que permitía crear animaciones y minijuegos livianos, perfectos para la velocidad que teníamos. Gracias a eso, cualquiera con un poco de talento o mucha cara de palo, la verdad, podía subir su propio contenido. Mientras en el extranjero existían clásicos como Homestar Runner, Madness Comeback, en Chile surgió un humor muy nuestro. Aparecieron joyas como Roberto Manfinfla, con su estilo tosco, voces grabadas con un micrófono barato y chistes que solían entender si habías vivido en Chile en esos años. Era bueno, de hecho, para los seguidores actuales, digamos, los pubertos de hoy en día, vayan a ver eso. Oye, eso es una joya de la animación Flash chilena. Yo creo que podría ser, de hecho, considerado un ícono cultural a los días de hoy. Lo entretenido era que nada parecía profesional y eso lo hacía más auténtico. Humor sobre política, farándula, fútbol y la vida cotidiana. La verdad, bueno, antes las funas no existían, obviamente, y además que el anonimato era bastante, ¿cómo decirlo? O sea, era más difícil como rastrear a alguien, ¿cachai? Era más difícil saber quién estaba detrás de la pantalla. Se podían hacer chistes, o sea, había chistes muy crueles anteriormente, o sea, hoy en día se siguen haciendo. Claro que hoy en día ya te descubren más fácil, saben quién es la persona que está detrás de todo eso. Y en aquel entonces todavía se mantenía bien resguardado el anonimato de la persona. Muy bien resguardado, la verdad. Flash no solo sirvió para animaciones, también hubo juegos chilenos, clones de arcade protagonizados por personajes de la tele, minijuegos de fútbol o esas joyas en las que había que golpear a algún famoso o político del momento. Yo creo que eso es un juego así donde se tenía que golpear políticos ahora. Sería ver una joya, pero espectacular. Yo creo que todo el mundo la jugaría y tenéis de ambos lados para poder ahí ver a quién golpeas, ¿cachai? Yo ya tengo ahí preferencias, la verdad. Muchos se compartían por correo, otros venían en CDs adjuntos a revistas o se descargaban en foros como Chileguares. Entre 2003 y 2006 la cultura Flash en Chile alcanzó su máximo esplendor. Si tenías computador o podías arrendar un PC en un ciber, seguramente pasaste horas y horas y horas descubriendo joyitas animadas que circulaban por correos, foros o CDs piratas. Los foros fueron una cuna de todo: Portalnet, Terra, Chileguares. También se compartían archivos en formato SWF, que era el formato de Flash, y compilaciones con títulos como lo mejor de la web. Esto vendría siendo como el precursor de lo que en algún momento fue High Definition, fue Futubandera, y que hoy en día ya los shitposts ya se los absorbieron totalmente y se apoderaron de ese humor, ¿cachai? Irreverente, un poco bizarro más que irreverente, pero sigue existiendo, la verdad. Algunos cibercafés hasta guardaban carpetas en el escritorio con animaciones chistosas para que cualquiera pudiera abrirlas. El humor era irreverente, absurdo y muy local. Personajes como Roberto Manfinfla reflejaban la picardía chilena con voces mal grabadas pero llenas de carisma. También surgieron animaciones con parodias políticas, futbolísticas, animadores de TV, incluso comerciales. Todo era exagerado, expresiones faciales locas, gritos saturados y colores brillantes. No importa que los dibujos fueran toscos o que el audio sonara como si fuera grabado en una lata. Esa precariedad era parte del chiste. Los creadores underground, muchos animadores eran estudiantes o aficionados que aprendían de tutoriales básicos. Algunos formaban colectivos, otros trabajaban solos desde sus piezas, subiendo contenido sin imaginar que años después serían material de culto. Había competencias improvisadas en foros. ¿Quién podía hacer la animación más absurda o el minijuego más adictivo en menos de un día? Yo creo que uno de los minijuegos, el portal de minijuegos, no sé si existirá todavía, no lo he revisado, pero
yo cuando era chico lo visitaba harto, había muchas parodias de juegos, había muchos juegos reales hechos como decirlo de alguna forma, como en una versión sumamente difícil de superar. Por ejemplo, yo jugué Metal Slug también ahí, el Mario, que tenía niveles súper complicados como en esa plataforma, ¿cachai? Eran niveles cortos, pero eran difíciles. Y además de eso también, por ejemplo, si hablamos como de juegos irreverentes, me acuerdo en la época en la que Ronaldo, no este Ronaldo, sino que este de acá, estaba con sobrepeso, ¿cachai? Vino el tema de los travestis y todo ese tipo de cosas. Entonces crearon un juego, de hecho, donde él tenía que alcanzar como postres, sándwich, no lo recuerdo con exactitud, pero, o sea, recuerdo el juego, pero no quién es lo que tenía que perseguir, la verdad. El boom no era solo las animaciones, los juegos Flash se volvieron adictivos. Había clones de Tetris, ping pong, pero también 100% chilenas, carreras con personajes faranduleros o juego de golpea al famoso. Lo del mismo del político, pero un poco que yo creo que también estaría bueno, la verdad. Yo creo que hay hartos que se merecen una golpiza, la verdad. El impacto social en colegios y universidades, en los recreos, se transformaba en maratones de animaciones. Todos reunidos frente a una PC riéndose a carcajadas. Los cibercafés eran casi salas de cine improvisadas. Flash ayudó a que Internet dejara de ser solo buscar información para convertirse en un espacio creativo y comunitario. Fue la primera vez que sentimos que Internet tenía el acento chileno. Las animaciones hablaban como nosotros, se burlaban de lo mismo que comentábamos en la 11 o en la micro. Yo creo que básicamente, o sea, mira, bueno, se puede decir mucho, vamos a tomar como ejemplo a Roberto Manfinfla, de que la animación era pésima, de que las voces y todo eso. Pero loco, o sea, imagínate, en el año, esto tendría que ser 2001, 2002, por ahí, como que esta serie fue como que pegó, ¿cachai? Loco, o sea, era una serie bastante, bueno, una animación bastante como bien hecha dentro de lo mal que era. Obviamente, espero que se haya llegado a entender ese concepto, ¿cachai? Porque tú para crear algo y darle animación, darle movimiento, si bien los movimientos eran como súper así como, no sé, por el tipo estaba flotando y ni movía las patas, pero se le daba ese contexto y esa connotación, ¿cachai? Y se le daba un sentido, digamos, que el sentido era más absurdo, pero se le daba también, ¿cachai? Entonces igual, yo lo considero como una innovación y un talento muy menospreciado hoy, o sea, en aquella época, pero hoy en día es de culto. Obviamente es de culto. Ese fue el apogeo. Miles de animaciones, voces desordenadas y creatividad desbordada. Pero nada dura para siempre. Y de pronto el video en línea comenzó a cambiar las reglas del juego. En 2005 llegó YouTube. Y la forma de consumir contenido online dio un giro. Los videos en streaming comenzaron a reemplazar las animaciones Flash y muchos creadores migraron o simplemente dejaron sus proyectos en el olvido. Adobe compró Macromedia y con los años Flash perdió terreno frente a nuevas tecnologías. Finalmente en 2020 el soporte oficial terminó, un adiós definitivo a ese pequeño plugin que nos hacía tan felices. Aunque Flash ya no funciona en navegadores, su espíritu sigue vivo. Gracias a proyectos como Ruffle o las colecciones de internet de archivos, podemos revivir esas animaciones. Si lo piensas, mucho del humor actual en TikTok, Reels y YouTube viene de esa escuela. Comedia rápida, absurda, hecha con pocos recursos pero tonelada de creatividad. Yo la verdad no sé, el humor de TikTok me parece un poco, no sé, no tiene esa chispa, la verdad. Yo he visto, por ejemplo, me he dado el tiempo de ver a TikTokers chilenos, ¿cachai? A influencers que hoy en día casi todos hacen stand-up comedy. Y seré yo el fome o seré yo el amargado, ¿cachai? Pero no les logro encontrar la gracia. Como que, no sé, siento los chistes muy forzados, como que a veces... a mí, puta, yo igual soy garabatero en algunas ocasiones, pero no sé, como que exagerar tanto con eso como que pierde un poco la gracia, pienso yo, ¿cachai? O mal utilizar los garabatos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ya no es lo mismo utilizar garabatos en una caricatura o en un chiste, ¿cachai? Pero así como abusar de eso, y no me quiero hacer como el cartucho y el salto, pero realmente como que lo veo de un punto de vista que no me causan gracia estos tipos de hoy en día, ¿cachai? Y siento que el humor de ahora, para las nuevas generaciones que quizás les guste y están en todo su derecho, porque todo el mundo tiene derecho a consumir a su gusto y bajo lo que ellos consideran como chistoso, pero realmente como que, no sé, siento como... Siento como un poco de rechazo, ¿cachai? Pero no digo que esté mal, solamente que a mí no me gusta. La cultura Flash en Chile fue el patio de recreo de toda una generación que descubrió el internet y a su manera. Entre risas pixeladas, audios saturados, aprendimos que cualquiera podía crear, compartir algo con el mundo, y si tú también te quedaste tarde en un ciber viendo a Roberto Manfinfla o tratando de pasar un juego imposible,
Cuéntame en los comentarios cuál era tu video favorito. Y bien amigos, bueno, hasta aquí el video. Fue un poco más crítico. Creo que es la primera vez como que critico tan abiertamente, o sea, no con tanta profundidad, pero critico como un poco más abiertamente como a ciertas culturas o todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero como te digo, 100% opinión personal. Si a ti no te gusta lo que yo opino, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, ¿cachai? O puedes dar tu opinión, es libre de eso. Y bien gente, hasta aquí el video. Vamos cerca de los 500 suscriptores, chicos. Vamos que se puede ahí. Colaboren con una suscripción, es gratis, es absolutamente gratis. Y gente también, por favor, los videos, por favor, véanlos en su mayoría, para que así la tasa de clics y las views suban y así podamos llegar prontamente al objetivo principal, que es que este canal pueda monetizar en algún momento. Bueno, pero agradecido por el apoyo, chicos. La verdad, el crecimiento en 3 meses ha sido rotundo. Estoy muy contento. Pasito a pasito, chicos, pasito a pasito. No, nada se consigue como de forma pura. Así que eso, chicos. Nos veremos en un siguiente video y que estén muy bien.